Leonardo Pisano, más conocido en la actualidad como Fibonacci, es considerado el matemático occidental más talentoso de la Edad Media. Nació en la ciudad de Pisa, en la actual Italia, alrededor del año 1170. En aquella época, Pisa era una poderosa república marítima, con fuertes lazos comerciales en todo el Mediterráneo. Su padre, Guglielmo Bonacci, era un oficial de aduanas y comerciante que representaba a los mercaderes de Pisa. Debido al trabajo de su padre, Leonardo viajó al norte de África cuando era solo un niño. Se establecieron en Bujía, una ciudad portuaria en la actual Argelia, que era un centro intelectual vibrante. Fue en Bujía donde Guglielmo decidió que su hijo debía aprender las artes del cálculo para convertirse en un buen mercader. Leonardo fue enviado a estudiar con maestros árabes locales, quienes le introdujeron en un nuevo mundo de números. Allí aprendió el sistema de numeración indoarábigo, que incluía los dígitos del 0 al 9. Este sistema era increíblemente superior al sistema de números romanos que se utilizaba en toda Europa. Los números romanos eran torpes y difíciles de usar para cálculos complejos, requiriendo abacos para simples sumas. Fascinado por la elegancia de los 9 símbolos indios y el concepto revolucionario del cero, Leonardo profundizó sus estudios. El cero, o Zephyrum, como lo llamaban, permitía la notación posicional, cambiando el valor de un dígito según su lugar. Decidido a aprender más, Leonardo emprendió una serie de viajes por todo el Mediterráneo. Viajó a Egipto, donde estudió los métodos de cálculo de los antiguos matemáticos y astrónomos. Visitó Siria, absorbiendo el conocimiento preservado en los grandes centros de aprendizaje islámico. En Grecia, exploró la herencia de la matemática clásica y la geometría euclidiana. También viajó a Sicilia y a la Provenza en Francia, intercambiando ideas con otros estudiosos y comerciantes. Durante estos viajes, comparó todos los sistemas de cálculo que encontró, desde el ábaco hasta los dedos, niante. Llegó a la conclusión innegable de que el modus indorum, o método de los indios, era el mejor absoluto. Alrededor del año 1200, Leonardo regresó a su ciudad natal de Pisa, cargado de nuevos conocimientos. Se dio cuenta de que Europa estaba atrasada matemáticamente y dependía de métodos obsoletos que frenaban el comercio. Decidió escribir un libro para transmitir todo lo que había aprendido a sus compatriotas. En 1202, completó su obra maestra, el Liber Abaci, o el libro del cálculo. Este libro no trataba sobre el uso del ábaco, como su nombre podría sugerir, sino sobre cómo prescindir de él. El Liber Abaci introdujo los numerales hindú-arábigos a la Europa latina de una manera práctica y comprensible. El libro comienza con la famosa frase: los 9 dígitos de los indios son 9876 54 321. Y continúa explicando: con estos 9 dígitos, y con el signo 0, se puede escribir cualquier número. Fibonacci explicó detalladamente cómo realizar las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Antes de esto, la multiplicación con números romanos era una tarea extremadamente ardua y lenta. El libro también cubría el uso de fracciones, que él introdujo con una barra horizontal, tal como las usamos hoy. Enseñó a los comerciantes a calcular ganancias, pérdidas y conversiones de moneda entre diferentes regiones. El Liber Abaci estaba lleno de problemas prácticos destinados a demostrar la utilidad del nuevo sistema. Uno de estos problemas, aparentemente simple, le daría a Fibonacci la inmortalidad en el mundo de las matemáticas. El problema planteaba una pregunta sobre la reproducción de los conejos en un entorno cerrado. Preguntaba: ¿cuántas parejas de conejos se producirán en un año, comenzando con una sola pareja? La regla era que cada mes, una pareja produce una nueva pareja, que a su vez comienza a reproducirse al segundo mes. Al resolver este problema, Fibonacci generó una secuencia de números: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. En esta secuencia, cada número es la suma de los dos anteriores. Aunque Fibonacci no descubrió esta secuencia, ya era conocida en la India. Fue él quien la introdujo en Occidente. Esta sucesión de números, ahora conocida como la sucesión de Fibonacci, aparece sorprendentemente a menudo en la naturaleza. Se puede observar en la disposición de las hojas en un tallo, conocida como filotaxis. También se encuentra en las espirales de las piñas de los pinos y en las conchas de los caracoles. La relación entre dos números consecutivos de la secuencia se aproxima al famoso número áureo, o phi. A medida que avanza la secuencia, la división de un número por su anterior se acerca más y más a 1618. Esta proporción se ha asociado históricamente con la belleza estética y la armonía en el arte y la arquitectura. Artistas del Renacimiento, siglos después, utilizarían estas proporciones para crear obras maestras visualmente perfectas.
Pero el Liber Abaci no fue el único aporte de Fibonacci al mundo. En 1220, escribió la Práctica Geometria, un compendio de geometría y trigonometría. En este libro, aplicó el álgebra para resolver problemas geométricos, un enfoque muy avanzado para su tiempo. La fama de Fibonacci llegó a oídos del emperador Federico II, Hohenstaufen. Federico II era un gobernante ilustrado, conocido como Stupor Mundi o Asombro del Mundo, y gran patrón de la ciencia. El emperador invitó a Fibonacci a su corte en Pisa para probar sus habilidades matemáticas. Se organizó un torneo matemático donde Juan de Palermo, un sabio de la corte, propuso problemas desafiantes. Uno de los problemas implicaba encontrar un número racional tal que, si se le suma o resta 5, el resultado sea un cuadrado. Fibonacci resolvió estos problemas con una facilidad que asombró a todos los presentes. Esta relación con la corte imperial le permitió a Leonardo dedicar más tiempo a sus estudios teóricos. Escribió el Liber Quadratorum, o Libro de los Cuadrados, dedicado al emperador Federico II. Esta obra es considerada su trabajo más impresionante en teoría de números pura. En él, examinó ecuaciones indeterminadas de segundo grado, anticipándose a trabajos de siglos posteriores. A pesar de su genio, el cambio al nuevo sistema numérico no fue inmediato en Europa. Muchos comerciantes desconfiaban de los números arábigos porque eran fáciles de falsificar. En Florencia, incluso se llegó a prohibir el uso de los números arábigos en los bancos en 1299. Argumentaban que un simple trazo podía cambiar el valor de un número, algo más difícil con los romanos. Sin embargo, la eficiencia y la superioridad del sistema de Fibonacci eran imposibles de ignorar para siempre. Con la invención de la imprenta siglos más tarde, el Liber Abaci y sus ideas se difundieron masivamente. Poco a poco, los números indoarábigos reemplazaron por completo a los números romanos en la vida cotidiana. Leonardo Fibonacci murió alrededor de 1250, probablemente en Pisa, siendo un ciudadano respetado. La ciudad de Pisa le otorgó un salario anual en reconocimiento a sus servicios y enseñanza. Durante mucho tiempo, su nombre fue olvidado por la historia general, conocido solo por matemáticos. No fue hasta el siglo XIX que el historiador Guillaume Libri le dio el nombre de Fibonacci. El apodo Fibonacci proviene de Filius Bonacci, que significa hijo de Bonacci. Hoy en día, una estatua de Fibonacci se encuentra en el camposanto monumental de la Plaza de los Milagros en Pisa. Su legado va mucho más allá de la famosa secuencia de conejos que lleva su nombre. Él fue el puente fundamental entre el conocimiento matemático de Oriente y el despertar intelectual de Occidente. Sin su trabajo, el desarrollo de la ciencia, la astronomía y la física en Europa se habría retrasado siglos. La contabilidad moderna, la banca y el comercio global tienen sus raíces en las técnicas que él popularizó. La secuencia de Fibonacci sigue siendo objeto de estudio en campos tan diversos como la biología y la informática. Incluso en los mercados financieros actuales, los retrocesos de Fibonacci son una herramienta técnica popular. La espiral de Fibonacci se ha convertido en un icono cultural, representando la perfección y el diseño divino. Desde la disposición de las semillas en un girasol hasta la forma de las galaxias, su secuencia resuena en el universo. Leonardo Fibonacci nos enseñó que las matemáticas son el lenguaje universal de la naturaleza. Su curiosidad y voluntad de aprender de otras culturas cambiaron el curso de la historia europea. El Liber Abaci es un testimonio del poder de compartir el conocimiento sin fronteras. Gracias a él, el mundo occidental pudo despertar de su letargo matemático medieval. Fibonacci demostró que la abstracción de los números tiene aplicaciones concretas y poderosas en la vida real. Su historia es un recordatorio de que el progreso a menudo viene de mirar más allá de nuestros propios horizontes. Aunque vivió hace más de 800 años, su influencia se siente cada vez que escribimos un número o hacemos una cuenta. Leonardo Pisano, el viajero, el estudioso, el hijo de Bonacci, es verdaderamente el padre de la matemática europea moderna. El sistema decimal que defendió es ahora el estándar universal, utilizado por miles de millones de personas. Imaginemos por un momento cómo sería el mundo si todavía tuviéramos que usar números romanos para todo. La simplicidad del 0 al 9 es una de las herramientas más subestimadas, pero vitales de la civilización humana. Fibonacci no inventó los números, pero tuvo la visión de reconocer su inmenso valor. Su dedicación a la enseñanza y la escritura clara hizo que estas ideas fueran accesibles para todos. La estructura lógica de sus libros sentó las bases para los textos educativos de matemáticas futuros. Cada estudiante que aprende álgebra hoy en día debe una parte de su educación a este genio de Pisa. La historia de Fibonacci nos inspira a buscar la verdad y la eficiencia, sin importar de dónde provengan.
Al final, los números son más que simples símbolos, son el tejido con el que entendemos la realidad. Y en el centro de esa comprensión en Occidente, se encuentra la figura tranquila y persistente de Leonardo Fibonacci. Su vida nos enseña que un solo individuo, armado con conocimiento y pluma, puede cambiar el mundo. Así concluimos nuestro viaje por la vida y obra de Leonardo Fibonacci, el matemático inmortal. Recordemos siempre su nombre y su regalo a la humanidad, la libertad de calcular sin límites. Su contribución es un pilar eterno en el templo de la sabiduría humana. A través de los siglos, su voz resuena en cada cálculo, en cada transacción, en cada descubrimiento científico. Descubrimiento científico. Fibonacci, el hombre que nos dio los números para contar las estrellas. Su viaje desde Pisa a Bugía y de vuelta fue el viaje que trajo la luz de las matemáticas a Europa. La curiosidad de un niño en un puerto de África cambió el destino de un continente entero. Celebremos el espíritu de descubrimiento que encarnó Leonardo Pisano. Y que su historia sirva de inspiración para las futuras generaciones de pensadores y científicos. Los problemas que planteó hace 800 años siguen desafiando y educando a las mentes jóvenes. La elegancia de sus soluciones es un modelo de claridad y pensamiento lógico. No hay duda de que Fibonacci es uno de los gigantes sobre cuyos hombros se ha construido la ciencia moderna. Su amor por los números era contagioso, y logró transmitir esa pasión a través de sus escritos. El renacimiento matemático de Europa comenzó verdaderamente con la pluma de Fibonacci. Agradezcamos a Leonardo de Pisa por abrirnos los ojos a la belleza del universo matemático. Su leyenda perdurará mientras la humanidad siga buscando respuestas en los números. Fibonacci, el primer maestro de matemáticas de Europa. La próxima vez que veas un girasol, recuerda al hombre que descifró su código secreto. La próxima vez que uses una calculadora, piensa en el viaje de los números desde la India hasta tu mano. Leonardo Fibonacci, el arquitecto de los números, vive en cada ecuación. Su vida fue una ecuación perfecta de aventura, estudio y legado. Fin de la historia de Leonardo Fibonacci. Esperamos que este relato haya sido tan iluminador como los propios descubrimientos del maestro. La historia de las matemáticas es la historia de la humanidad, y Fibonacci escribió uno de sus mejores capítulos. Que la curiosidad de Fibonacci nos guíe siempre. Adiós, Leonardo, y gracias por todo. El mundo es un lugar más ordenado y comprensible gracias a ti. Tus números son la música que toca el universo. Y nosotros somos los afortunados oyentes de esa sinfonía eterna. La magia de las matemáticas nunca morirá. Porque, como demostró Fibonacci, la verdad matemática es eterna. Desde la humilde Pisa hasta los confines del cosmos, su influencia es absoluta. Honor y gloria a Leonardo Pisano, el gran Fibonacci. Aquí termina nuestro tributo, Yaciendo tributo. Sigamos contando, sigamos descubriendo, sigamos aprendiendo. Porque el viaje del conocimiento nunca termina. Y cada número cuenta una historia. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Hasta la próxima aventura matemática. Leonardo Fibonacci, 1170-1250. El hombre que cambió el mundo con un cero. Su legado es nuestra herencia. El Liber Abaci no solo fue un libro técnico, sino un manual para la prosperidad económica de Europa. Fibonacci comprendió que el comercio internacional necesitaba un lenguaje común, y ese lenguaje eran los números. Su influencia se extendió a la astronomía, permitiendo cálculos de posiciones planetarias mucho más precisos. También revolucionó la agrimensura y la medición de tierras, vital para la sociedad feudal de la época. La palabra algoritmo deriva del nombre del matemático Al-Khwarizmi, a quien Fibonacci estudió profundamente. Fibonacci fue el canal principal por el cual la sabiduría de Al-Khwarizmi llegó a las universidades europeas. Sus escritos sobre la regla de 3 son la base de la proporcionalidad que usamos todos los días. Incluso la música y la poesía tienen estructuras que pueden analizarse con la secuencia de Fibonacci. La belleza de las matemáticas radica en su capacidad para conectar mundos aparentemente dispares. Leonardo nos mostró que no hay barreras reales entre el arte y la ciencia. Su mente era un crisol donde se fundían la lógica estricta y la creatividad ilimitada. A menudo se le llama el primer matemático moderno, debido a su enfoque en la demostración y la prueba. Antes de él, las matemáticas en Europa eran a menudo místicas y poco rigurosas. Él trajo la luz de la razón y el rigor metodológico. Sus contemporáneos lo llamaban a veces Bigollo, que podía significar viajero o soñador. Pero él demostró que sus sueños eran más prácticos que la realidad de sus críticos.
La deuda que tenemos con la cultura islámica por preservar y expandir el conocimiento griego es inmensa. Y Fibonacci fue el embajador perfecto para traer ese tesoro a casa. En cada escuela donde se enseña aritmética, el espíritu de Fibonacci está presente. Los números son el alfabeto con el que Dios escribió el universo, dijo Galileo, y Fibonacci nos enseñó a leerlo. Su trabajo en la teoría de números primos también fue notable, aunque menos conocido. Estudió los números perfectos, aquellos que son iguales a la suma de sus divisores. Su curiosidad intelectual no tenía límites ni fronteras. Fue un verdadero ciudadano del mundo en una época de localismos cerrados. La estatua en Pisa lo muestra con un porte digno, consciente de la importancia de su misión. A sus pies, la inscripción recuerda su contribución a la República y al mundo. Es nuestra responsabilidad mantener viva la memoria de estos pioneros del pensamiento. Sin ellos, estaríamos todavía a tientas en la oscuridad de la ignorancia. Punto. Fibonacci encendió una vela que se convirtió en un incendio forestal de conocimiento. Su vida es un testimonio del poder de la educación y la apertura mental. En un mundo dividido, las matemáticas siguen siendo un terreno común para toda la humanidad. Y en ese terreno común, Fibonacci plantó la bandera de la razón hace 8 siglos. Que su ejemplo nos inspire a construir puentes en lugar de muros. Gracias, maestro Leonardo, por enseñarnos a contar. Gracias por darnos las herramientas para medir el mundo. Y gracias por mostrarnos la infinita belleza de los patrones naturales. Tu legado es tan infinito como la secuencia que lleva tu nombre. Descansa en paz, sabiendo que tu trabajo ha dado frutos más allá de lo que podrías haber imaginado. Leonardo Fibonacci, el inmortal de Pisa. La historia continúa, pero tu capítulo siempre será el principio de la era moderna.